Buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy estamos reunidos nuevamente para una clase virtual, en este caso de razonamiento verbal. La primera de secundaria el día de hoy me ha tocado como tema palabras monosémicas y polisémicas. Al hablar de palabras polisémicas y monosémicas, tenemos que entender que estamos relacionando el significado que tienen las palabras dentro de sí. En este caso, no es fácil deducir o definir, partiendo de la relación significativa de cada palabra, a que la monosemia implica aquellas palabras que tienen un solo significado, ¿no? Dentro del diccionario, universalmente, poseen un solo significado, como por ejemplo en el caso de Juan estudia matemáticas. No vamos a encontrar ninguna palabra que podamos sustituir dentro del contexto que reemplace matemáticas, porque es una palabra única que refiere a un campo de estudio numérico, ¿no? Eso ya lo conocemos todos. Pero para reemplazarla como término, como palabra, no existe ninguna palabra, ¿no? Generalmente estas palabras están relacionadas al aspecto tecnológico, ¿no? Al aspecto sobre todo tecnológico, filosófico, porque son generalmente términos que forman parte de un lenguaje, digamos, profesional, donde se usa la jerga profesional. Ahora bien, en cuanto a la polisemia, es el caso opuesto, ¿no? Son aquellas palabras que tienen más de un significado, ¿no? Pero significados que no siempre se ajustan a un mismo contexto, ¿no? Porque cada uno implica un contexto diferente. Y cuando hablamos de contexto, vuelvo a repetir, tenemos que entender que nos referimos a un enunciado. O puede ser también un párrafo, o puede ser un texto total, ¿no? Ahora bien, los ejemplos son acá evidentes, ¿no? Acá dice, pude observar el cometa surcando el cielo. Y ahí nos referimos a un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que forma parte del universo. Y el segundo ejemplo dice, los niños volaban su cometa en el parque. ¿A qué se refiere? Al juguete, pues, ¿no? Bien, chicos, de todo esto que relacionamos en cuanto a la significación de las palabras, desprende un tema que se llama precisión léxica. ¿Qué quiere decir precisión léxica? Precisión significa la situación de reemplazar un término por otro dentro de un contexto, una oración, pero sin alterar el significado de lo que queremos expresar. Por eso que hemos considerado como definición que la precisión léxica implica el uso adecuado de una palabra en el contexto, tomando en cuenta la precisión de su significado, ¿okay? La precisión, la exactitud de su significado. Y por ello se recomienda mucho en estos tipos de temas el empleo del diccionario, pero no de cualquier diccionario, no hablemos del diccionario de sinónimos y antónimos porque ahí no rescatamos nada. Hablamos del diccionario normativo, que es aquel que tiene todas las palabras reconocidas por la Real Academia de la Lengua Española con sus significados específicos. Ahora, el ejemplo que vamos a tomar para darnos cuenta de que es una precisión léxica es la palabra equilibrio. Si yo busco en el diccionario la palabra equilibrio, tiene varios significados, por eso diré que es una palabra polisémica, ¿ok? Pero a su vez, cada significado se ajusta dentro de un contexto específico. Es decir, en la primera oración yo tengo expresado lo siguiente. Dice, puso en equilibrio la silla apoyándola contra la pared. Esa palabra puedo sustituirla por una, podría ser, por ejemplo, puso en contrapeso, ¿no es cierto? Para mantener el equilibrio. El segundo ejemplo dice, o el segundo término se refiere, el equilibrio financiero se está demorando. El equilibrio financiero se está demorando, ¿ya? Este equilibrio se refiere a la situación económica, ¿no es cierto? En este caso diríamos, en realidad tenemos que cambiar inclusive hacia el artículo, porque esa palabra se puede sustituir por la estabilidad financiera, ¿no? Equilibrio es sinónimo de estabilidad, lógicamente tendríamos que cambiar el artículo, pero la palabra estabilidad mantiene el grado de significación del enunciado que estamos expresando, ¿no?
Entonces acá la palabra que podría sustituir sería, dijimos en el equilibrio financiero, la estabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que al cambiar el enunciado, estamos cambiando por un enunciado que expresa género femenino y por lo tanto los acompañantes de esto, los modificadores, también tendrán que cambiar a femenino, ¿no? Y esto quedará como la estabilidad financiera, ¿ok? Ahora, el siguiente ejemplo dice, actúa siempre con equilibrio. Eso se refiere a la actitud, al accionar del ser humano. Entonces eso lo podríamos empezar por actuar siempre con cordura, por ejemplo, ¿no? Tengo que hacer equilibrio para llegar a fin de mes. Y esto se refiere a qué? A la parte económica, ¿no? Lo que manejamos como un presupuesto para cubrir nuestras necesidades. Tengo que hacer ajustes, restricciones, ¿no? Para poder llegar a fin de mes. Entonces nos damos cuenta acá que si bien es cierto, tenemos una palabra como equilibrio que tiene diferentes significados, por lo tanto lo convierte o lo categoriza como una palabra polisémica, cada significado tiene el sustituirse de otra manera diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque el significado de la palabra equilibrio se ajusta a diferentes contextos significativos, ¿no? Ahora bien, para completar el tema vamos a hacer una pequeña práctica con palabras para ver la polisemia de la misma, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo banco y banco. Yo puedo decir lo siguiente, ¿no? A ver, por ejemplo, puedo decir me senté en un banco del parque. Y con el siguiente término banco puedo decir lo siguiente, ¿no? Cada mes voy a cobrar al banco. El primer banco tiene la connotación de asiento, ¿no? Y el segundo de entidad financiera. Merengue. A ver, la palabra merengue, por ejemplo, ¿no? El merengue es un dulce sabroso, por ejemplo. Y en el segundo caso, de merengue puedo decir, por ejemplo, ¿no? Bailó excelentemente el merengue. Y se refiere a qué? A una forma de baile, ¿no? A un estilo de baile. Naranja, la palabra naranja, puedo la primera oración construir en base al color, ¿no? Tu color favorito es el naranja. Y en el segundo término podría decir, por ejemplo, la naranja está jugosa, por ejemplo, refiriéndome al fruto, ¿no? Cobra. A ver, por ejemplo, podría decir en la primera, la cobra lo mordió, refiriéndome al animal, al reptil, ¿no? Y en el segundo podría decir, él cobra sus deudas. Y acá se refiere a la recaudación económica, ¿no? En el caso de genio, por ejemplo, podríamos decir, a ver, acertó todas las preguntas.
es un genio. Y en el siguiente ejemplo podría decir, su mal genio, refiriéndonos al carácter, su mal genio es insoportable. ¿Ves entonces como una palabra que puede tener más de una significación y por lo tanto es polisémica, se puede emplear en diferentes contextos? Lo que no se puede emplear es el mismo sustituto para las palabras en los diferentes contextos, ¿no? Porque cada una está referida a un contexto diferente, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que en el caso de la sustitución léxica hay que tener mucho tino para poder reemplazar una palabra dentro de la otra, porque si no estaríamos alterando el significado del enunciado, ¿no? Y eso debe de mantenerse, ¿no? Para poder mantener la coherencia contextual. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Recordarles que hoy día es un día muy importante porque estamos celebrando un día más del planeta en el que habitamos, ¿no? Que, si bien es cierto, vivimos una situación difícil, ¿no? De restricciones, no podemos salir de casa, tenemos que estar en casa para evitar ser una víctima más de este virus mortal que está expandido por todo el planeta. De alguna manera esto está favoreciéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo que de alguna forma se recupere, ¿no? Sabemos que la restricción vehicular está haciendo que el smog esté bajando sus estragos en el planeta, ¿no? La vegetación, los ríos, parece mentira, pero lo que al ser humano le está haciendo daño, al planeta le está favoreciendo, ¿no? Porque de repente le están encerrados, ¿no? Está haciendo que seamos más conscientes y que estemos de alguna manera recuperando algo de los estragos que hemos ocasionado al planeta en el cual vivimos, ¿no? Así que contribuyamos con esto una vez terminada la pandemia, ¿no? Una vez terminada la restricción, seamos responsables y todo lo que estamos aprendiendo a la actualidad lo mantengamos, pues, ¿no? Por el bien de ella, por el bien nuestro y de las generaciones que vienen en el futuro. Bien, chicos, conmigo hasta una próxima clase.